Gracias, Señor, porque has dado dones a personas que se han preparado en medicina, en salud, para poder enseñar. Gracias por los dones que le diste al doctor Jorge Pamplona, Señor, para que él pueda compartir estos conocimientos que tú le has dado por todo el mundo. Gracias, Padre, por esa visión que nos has dado de la salud integral. Y a pesar de todo estamos tristes porque sigue habiendo epidemias en el mundo muy graves, como el ébola, el cáncer y muchas enfermedades, Señor, que también afectan a miembros de nuestra Iglesia, por los cuales te pedimos. Te pedimos, Señor, que estés a su lado, que les dirijas, que les ayudes, y ojalá, Señor, a través de las normas de alimentación y de salud que tú nos das, podamos todos mejorar. Gracias por tus bendiciones, por este hermoso sábado que estamos pasando juntos, y te pedimos una bendición especial para el doctor Pamplona, y que tú le dirijas, Señor, en esta charla y en esta conferencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Tienes este aquí? Sí, yo casi prefiero este, sí. Queridos amigos, bienvenidos. Para empezar, unas palabras de recuerdo, de homenaje para los sanitarios, y no solamente sanitarios, administrativos también, en nuestros hospitales adventistas en África, que están jugándose la vida por atender a los enfermos de ébola. Aquí es el hospital adventista de... ¿dónde es este? De Liberia, en Liberia. Y tengo aquí también el hospital adventista de Sierra Leona, dos países en los que la epidemia del ébola está haciendo estragos. Hay que recordar, hay que señalar, que el virus del ébola procede de los monos y de los murciélagos y se contamina, traspasa la barrera de las especies y pasa al ser humano por consumo de carne de mono en condiciones nada higiénicas, en las que en los mataderos, si habéis visto alguna vez cómo lo hacen, con hachas, con serruchos, salpica la sangre, llega al carnicero. De ahí viene la epidemia, del consumo de carne de mono y de murciélago, dos animales no considerados como aptos, considerados como inadecuados para el consumo humano. Así que fijaos si la alimentación tiene importancia. El reservorio del virus es el mono y el murciélago. Bueno, empezamos con las cifras del cáncer en España para hacernos una situación, y nada mejor que el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, que acaba de publicar este año 2014, en el que se ve que en España hay 103.000 aquí, esto será en el año 2015, 108.390 muertes por cáncer en un año. Eso quiere decir unas 2.000 muertes por semana. Como veis, solo en España, unos datos que comparados con los del ébola, por graves que sean, son mucho más graves los del cáncer, porque del ébola han muerto, a fecha de hoy, no llega a 5.000, que es muchísimo, pero en 2 semanas mueren en España esa cantidad de personas por cáncer. Así que hacemos bien en ocuparnos de esta epidemia silenciosa no transmisible, que es el cáncer y todas las enfermedades derivadas. Y veis que la incidencia, el número de casos nuevos, aumenta en todos los países de Europa. En España es el azul, en hombres y en mujeres, aumenta cada año, a pesar de todos los avances, a pesar de todos los medios que son ya muy importantes de prevención, pues el número de casos de cáncer sigue aumentando. Y esto nos dice que quizá se está haciendo demasiado énfasis en el diagnóstico precoz y en la prevención secundaria, es decir, detectar los que ya lo tienen, más énfasis que en prevenir
que nadie tenga cáncer, en la prevención primaria, en evitar que aparezcan casos nuevos, se hace más énfasis por la sanidad pública en la detección precoz, en el diagnóstico precoz, lo que se llama prevención secundaria, que en la prevención primaria, que es la educación sanitaria de la población para que no haya tanto cáncer. Y nosotros lo que queremos hacer es precisamente prevención primaria, evitar que se produzca. El más frecuente en el hombre, el de próstata, en la mujer, el de mama y en ambos sexos, el de colon y recto. Todos ellos relacionados con la alimentación. Vamos a seguir un esquema para ir rápidos y concisos y empezamos por el origen del cuerpo humano. No nos adherimos al pensamiento único evolucionista que impregna todas las ciencias, la medicina también, por supuesto, y todas las ciencias biológicas. No nos adherimos a este pensamiento. La evolución no responde a los grandes interrogantes de la ciencia y hace falta, yo creo, casi más fe para creer en la evolución que para creer en la hipótesis creacionista, que es la que nosotros defendemos. Nosotros defendemos que el ser humano es obra inteligente de un diseñador infinitamente sabio y amoroso de nuestro Padre Celestial. No somos fruto del azar, no somos resultado de una evolución progresiva, sino de un acto amoroso de creación. Somos creacionistas, tal como dice en Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es nuestro punto de partida. Y vemos ese orden, esa estructura, que nunca puede surgir del azar, en el cuerpo humano, en la naturaleza en su conjunto. Vemos esa organización que nos habla de un diseñador. Vemos que hay átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas, los sistemas forman el cuerpo humano. Hay una estructura, hay una organización, hay un diseño. Y lamentablemente, en el cuerpo humano, como en el conjunto de la naturaleza en su estado actual, no solamente vemos la obra de un creador, también vemos la obra de un corruptor. Vemos cosas que no entendemos, que no deberían ser, que no nos gustan, que no van a favor de la vida. Vemos esa célula tan maravillosamente organizada, pero vemos también cómo degenera. Y ahí está el cáncer. Vemos esas células que se reproducen de forma anárquica, incesante, que invaden otros tejidos. Esa es la obra de un corruptor, no es la obra del creador. En el estado actual de la naturaleza vemos a los dos. Y vemos que el cáncer es una enfermedad maligna porque no se cura espontáneamente. Una gripe puede ser muy grave, pero normalmente tiende a la curación espontánea y el organismo es capaz de vencerla, como muchas otras enfermedades también, pero las enfermedades cancerosas el organismo no sabe cómo vencerlas. Son malignas porque, dejadas a su libre evolución, terminan con la vida. Y es una tumoración que se progresa, extiende, invade, no se detiene espontáneamente y tiende a destruir el organismo. Es la obra de un corruptor que vemos en toda la naturaleza, no solamente en el cuerpo humano. Todas las células se dividen. Continuamente se están produciendo nuevas células en nuestro cuerpo. Y esas copias, esas duplicaciones de células, a veces salen mal. Se calcula que de cada 1.000.000 de células que se duplican, hay una que sale mal, una copia que sale defectuosa, con una mutación. Luego veremos cuáles son algunas de las causas que conocemos para que se produzca esa alteración en la copia. Y eso da como resultado que esa célula que se reproduce deje de seguir el orden establecido, se vuelva anárquica, se vuelva loca, entre comillas, y crezca indefinidamente. Vemos que las células de la sangre viven unos 100 días, se están renovando, cada 100 días tenemos sangre nueva. Las células de la piel, unos 15 días, estamos perdiendo continuamente células que se reponen, se están reproduciendo. Unas 50
veces se suelen reproducir las células de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, y entre todas esas células pues hay algunas que salen defectuosas, que salen con una mutación, con una alteración en el código genético, y por eso decimos todos los días estamos teniendo cánceres. Afortunadamente hay sistemas de defensa, hay mecanismos que, si no fuera por ellos, la especie humana se habría extinguido. Hay mecanismos de defensa para filtrar, para eliminar esas células anormales que se producen inevitablemente en todas las reproducciones, en todas las duplicaciones. Hay los linfocitos T, los linfocitos B, los antioxidantes naturales que neutralizan y corrigen incluso los defectos del ADN. Afortunadamente, esas células que normalmente se reproducen, pero que alguna de ellas se volvió loca y empezó a crecer incontroladamente, pues muchas de estas células anormales han sido ya filtradas antes de que den lugar a un cáncer. No nos hemos enterado, pero nuestro sistema inmunológico inteligentemente ha evitado que esa célula anormal que se produjo un día, seguro, hoy muchas células anormales ha producido mi cuerpo, pero el sistema inmunológico las ha frenado, las ha eliminado. ¿Y qué causa esa alteración, esa mutación que hace que las células se vuelvan locas? ¿Qué causa? Pues en primer lugar las sustancias químicas, el amianto, los derivados del benceno, el arsénico, las nitrosaminas, aflatoxinas, sustancias químicas alteran el código genético de las células al reproducirse. En segundo lugar, los virus, ya a distancia, causa menos frecuente, pero también los virus pueden causar alteraciones en el código genético de las células y convertirlas en cancerosas. Y también las radiaciones son las tres causas principales de cáncer. El virus, como ejemplo, os pongo el del papiloma humano, que forma esas verrugas en las manos, en los pies, es un virus canceroso, que produce esas verrugas inocentes, pero que en el cuello del útero puede producir una enfermedad cancerosa. Aquí veis el cuello, cómo es infiltrado por ese virus. Y, curiosamente, venía esta noticia en el Diario Vasco, una de las tasas más altas de Europa de cáncer de boca, causado por un virus, por el virus del papiloma humano, y lo atribuye a la práctica del sexo oral. Dice que está provocando la aparición de casos en edades cada vez más tempranas, por debajo de los 45 años. El virus del papiloma humano se contagia por relaciones sexuales, no solamente genitales, sino también orales. Bueno, para que veáis el caso de los virus. También el virus de la leucosis bovina está en discusión estos días. Sabéis que las vacas padecen con cierta frecuencia de leucemia, causada por un virus. Ese virus de la leucemia bovina de las vacas pasa a la leche. Los mecanismos de esterilización, de higienización de la leche, como la pasteurización, no destruyen ese virus. Y oficialmente el virus de la leucemia bovina no ataca a los humanos, oficialmente. Pero hemos visto a muchos virus ya saltar la barrera de las especies y virus que eran propios de los simios afectar a los humanos. Y se teme que el virus de la leucemia bovina pueda afectar también a los humanos a través de la leche de vaca. Es algo que no está confirmado, pero que está en discusión y que es motivo de preocupación por el consumo de leche tan abundante, cada vez menos, por cierto. Bueno, factores de riesgo del cáncer, veis que hereditarios, tabaquismo, alimentación deficiente, es la alimentación deficiente la principal causa del cáncer en realidad. Son factores químicos, igual que el tabaco, son sustancias químicas que afectan a los ácidos nucleicos en su duplicación. La prevención primaria del cáncer sería evitar las sustancias químicas causantes de cáncer. No solamente están en los alimentos, también en los productos químicos, también en el ambiente, en la contaminación, en los gases de escape de los automóviles. Evitar las radiaciones y evitar los virus. Esa es la prevención primaria del cáncer.
el detectarlo cuando ya se ha producido, con un método diagnóstico, por muy avanzado que sea, ya no deja de ser un cierto fracaso, porque sí, lo hemos detectado a tiempo, pero ya estaba el cáncer. Es mejor que no se produzca, y ahí es nuestro énfasis. La carcinogénesis química, el hecho de que las sustancias químicas pueden causar cáncer, fue relativamente reciente el descubrimiento de un cirujano británico, Percival Pott, este hombre, que se dio cuenta de que los deshollinadores de las chimeneas, los que sacaban el alquitrán de las chimeneas, tenían cáncer de piel con mucha frecuencia. Entonces, eso es una observación. La observación es la base de la ciencia. Y a este hombre se le ocurrió pintar la piel de los ratones con ese alquitrán para comprobar si efectivamente esa sustancia química era la que causaba el cáncer en la piel de los humanos. Y así fue. Al pintar con alquitrán la piel de los ratones, apareció cáncer en la piel. Con el mismo alquitrán que el humo que se forma en el humo del tabaco, en el cigarrillo. Así que este fue el primer descubrimiento de que las sustancias químicas causan cáncer. Ahora la pregunta, ¿será que en los alimentos hay también sustancias químicas causantes de cáncer, como ese alquitrán? Sería terrible, pero es verdad, es así. Vamos a ver qué sustancias químicas hay en los alimentos que, al igual que el alquitrán causa cáncer en la piel de los humanos y los ratones, esas sustancias químicas en los alimentos causan cáncer en todo el organismo. En primer lugar, encontramos una sustancia química bastante abundante en los alimentos de origen animal, que son las nitrosaminas. Están en la carne curada, la carne procesada. Se forman al reaccionar los nitritos, el nitrito sódico usado para conservar la carne, para que no se pudra, se le pone esa sal de curar, salpetre. Esa sal produce, junto con los aminoácidos de la carne, nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas. Y está bien comprobado que los animales a los que se les administran nitrosaminas adquieren cáncer. El benzopireno, también en un hidrocarburo aromático, en la carne asada a la brasa. Las aminas heterocíclicas en la carne cocinada, sustancias cancerígenas en los alimentos. El alcohol etílico en las bebidas alcohólicas, también cancerígeno. Las grasas trans hidrogenadas en las margarinas, en tantos productos industriales, también, aunque su principal efecto es el de la arteriosclerosis y las enfermedades cardíacas, también causan cáncer. Y las aflatoxinas en los cereales o semillas enmohecidas. Es raro, pero hay que citarlo porque también es una sustancia química cancerígena. Vamos a ver con detalle algunas de estas sustancias cancerígenas en los alimentos que se venden en el supermercado. Oiga, no debería ser, pero están ahí. Las nitrosaminas no solamente producen cáncer en animales de experimentación, hecho comprobado epidemiológicamente en estudios estadísticos, en los humanos también producen diabetes y también producen arteriosclerosis. Las nitrosaminas están en las barbacoas, están en el jamón cocido, en el bacon, en el jamón curado. Lo siento que estamos en tierra de jamón, pero no tengo ningún reparo en decir que el jamón contiene sustancias cancerígenas. Está bien comprobado. En la mortadela y todos los embutidos hay estas nitrosaminas que la industria cárnica no sabe cómo eliminar. Saben que son cancerígenas, pero no saben cómo eliminar, porque gracias a ellas, a esas sustancias, no se descompone la carne, no se pudre, es carne cruda, no ha sido cocinada. Y esa carne cruda, pues si no fuera por los nitritos, se corrompería, y es la única forma que se conoce hoy en día de evitarlo, a costa de su efecto cancerígeno. Dice en el diario de hace un año, 2013, el consumo de más de 20 gramos de embutido al día aumenta la mortalidad. 20 gramos de embutido es nada, una rodajita, una lonchita de embutido, ¿eh? Es bien conocido el efecto cancerígeno de los embutidos y de las carnes
procesadas. Están en los alimentos. Algunos dicen que esas nitrosaminas también se pueden formar en el estómago a partir de los nitratos de las verduras, pero el efecto no es el mismo, no es comparable. Los nitratos de las verduras, si acaso pudieran formar nitritos, cosa que requiere de ciertas condiciones químicas en el estómago, si acaso los nitratos de las verduras formaran nitritos, se neutralizarían por la vitamina C que inhibe esa reacción. Esa es la nitrosaminación endógena en el estómago. Pero lo más grave es la formación de nitrosaminas fuera del cuerpo, la exógena, en el curado de los embutidos y jamones. Ahí tenemos esas sustancias nitrosaminas que algún día van a estar prohibidas, pero la presión comercial es muy grande. En segundo lugar, el benzopireno, el alquitrán, es un hidrocarburo policíclico aromático, como se llama químicamente, se forma en la carne asada, en esa carne requemada. Y aquí tenéis la fórmula del benzopireno, es el mismo que se forma en el cigarrillo. Se ha calculado que en 1 kilo de carne asada hay el equivalente a 600 cigarrillos de benzopireno, el mismo, muy parecido que el que había en las chimeneas de las casas que deshollinaban aquellos deshollinadores que contraían cáncer, la misma sustancia química. Y dice aquí, en este pequeño reportaje, cómo se forman los churrascos. Con el calor de la parrilla, la carne o el embutido comienza a sacar su grasa. En las parrillas tradicionales, esta grasa cae sobre las brasas, produciendo una llama que quema la carne. Son los conocidos churrascos. Estas partes quemadas contienen unos compuestos químicos llamados benzopirenos. Bueno, dice que la grasa, al caer sobre la brasa, forma una llama que requema la carne y ahí se forma el benzopireno cancerígeno. Los churrascos son tremendamente cancerígenos. Si pintáramos la piel de un ratoncito, de un animal de experimentación, pobrecito, con el benzopireno del churrasco, adquiriría cáncer. El ser humano posee mecanismos de defensa, afortunadamente, pero no conviene tentar la suerte ni abusar de ellos porque algún día pueden fallar. Pero hay otras sustancias también en la carne cocida. Son las aminas heterocíclicas. Se llaman así porque contienen nitrógeno y carbono en el mismo ciclo de su molécula. Y esas aminas heterocíclicas se forman por la reacción de la creatinina con los aldehídos y los aminoácidos de la carne y son sustancias cancerígenas. Se forman a partir de cierta temperatura. Aquí en el termómetro marca 150 grados. A partir de 150 grados en el horno, cuando se asa la carne al horno, se forman sustancias cancerígenas. No sé si habéis oído hablar o habéis ido a Estados Unidos y ya es costumbre preguntar cuando se pide un filete, ¿bien hecho o poco hecho? Rare, que dicen los americanos, raro, poco hecho, porque la carne muy hecha, muy cocinada, contiene más sustancias cancerígenas. No es que la poco hecha no tenga ninguna, pero menos. Bueno, pues venden estos termómetros que marcan aquí la temperatura en el interior de la carne y en el horno. La temperatura en el interior de la carne no debe pasar para la carne de ternera los 70 grados. Dentro, con un termómetro como este, que marca la temperatura ambiente del horno y la del interior de la carne. No son caros. Me estoy acordando ahora de lo que decíamos en África en las campañas de prevención del SIDA. No forniquéis, les decíamos a los africanos. Pero si alguno quiere fornicar, por lo menos que se ponga preservativo. Pues aquí yo os digo lo mismo, no comáis carne asada, pero si alguno quiere comerla, por lo menos que use un termómetro, que no pase de 70 grados dentro del interior del filete, del tejido muscular, y que no pase de 150 grados en el horno, hasta 180 dicen algunos, pero no más. Los hornos fácilmente alcanzan los 200, 250 grados. Ahí la cantidad de sustancias cancerígenas que se forma es muy abundante. Y lo dice en muchas noticias, la ingesta excesiva de carne roja puede llegar a duplicar el riesgo de cáncer de mama
Antes decían excesiva, ahora dicen cualquier cantidad. En la Universidad de Harvard dice moderación en la ingesta de carne roja. Y dice si no se toma nada, mejor, de cara al cáncer. Hay que decir que la carne cruda no es cancerígena. Es la carne cocida, requemada sobre todo, o cocinada o asada a alta temperatura. La carne cruda no es cancerígena. Puede tener virus, bacterias, parásitos, todo lo que queráis. Pero las sustancias cancerígenas se producen al cocinado a alta temperatura. Así que sustancias cancerígenas en los alimentos, el alcohol. El alcohol es una sustancia cancerígena, es mutágeno, produce alteraciones en las células, en el DNA. El alcohol favorece el cáncer de boca, de esófago, de estómago y el cáncer de mama. Pero mirar esta noticia me llamó mucho la atención porque viene del Instituto Nacional del Cáncer de Francia. Francia es el primer país mundial del mundo de producción de bebidas alcohólicas, especialmente de vino, y un organismo oficial del gobierno francés publicó hace poco una memoria, en el 2007, que la han repetido unos años después, en la que dice alcohol y riesgo de cáncer, se puede descargar de internet, y dice ausencia de dosis sin efecto negativo. Cualquier dosis de alcohol, por pequeña que sea, tiene efecto negativo. Oiga, que lo diga eso el gobierno francés, con la importancia económica que tiene la producción de vino en Francia, es significativo. Y dice algo más. Dice, incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, especialmente el de cáncer de mama. Incluso un consumo moderado se considera de 1 a 2 copas por día. Incluso eso aumenta el riesgo de cáncer, especialmente de cáncer de mama. Así que prevención primaria, evitar que se produzca la enfermedad. Tenemos ahí otro punto importante, la grasa trans, otra sustancia cancerígena en los alimentos. Está sobre todo en la margarina. Es grasa vegetal, debería ser buena, pero está manipulada, está tratada, está adulterada a base de hidrógeno que le inyectan para hacerla sólida, más manejable, mayor conservación, todas las ventajas para el comercio, para la industria, pero ninguna para el consumidor. La grasa trans va a estar prohibida, a no mucho faltar, en Europa. Ya es obligatorio ponerlo en la etiqueta de los alimentos, si se fijan, grasa trans, y afortunadamente la sociedad científica está completamente de acuerdo en que esas grasas son inadecuadas para la salud. Son las margarinas, las grasas baratas de fritura industrial, las grasas que se usan en los bollos, aquí hay algunos ejemplos, en los helados, en los productos de pastelería, en las salsas, esas grasas de mala calidad, que pueden ser de origen vegetal, tratadas, de girasol o incluso de soja, pero manipuladas químicamente se convierten en cancerígenas, grasas trans. Mirarlo en las etiquetas de los productos, porque es obligatorio que lo ponga. Es una grasa tóxica para las células, altera el DNA, es una grasa alterada que a su vez altera los genes y que se ha visto que en las patatas fritas industriales, no en las de casa, en las de casa hechas con aceite de oliva, si no se sobrepasa una temperatura adecuada de 150 a 160 grados, no se forma grasa trans. Pero en las grasas, en las frituras industriales, son más baratas las grasas trans, sí que se utilizan esas grasas alteradas, hidrogenadas, y ahí sí que se producen grasas trans. Bueno, las aflatoxinas, otras sustancias químicas raras en Europa, pero sí en países en desarrollo donde los medios de conservación de los granos no son idóneos, hay humedad y ahí los cacahuetes, las semillas se enmohecen y ahí se producen sustancias cancerígenas. En general, los alimentos enmohecidos deben descartarse porque pueden contener estos hongos cancerígenos. Unas palabras sobre el cáncer infantil. A cualquier sanitario que se enfrente a un niño con cáncer se le parte el corazón. No hay cosa más absurda y
más desesperante que ver un niño enfermo de cáncer. ¿Por qué? La pregunta que surge inmediatamente. ¿Por qué el niño tiene cáncer? Se han buscado muchas investigaciones y las más importantes apuntan a la alimentación de la madre durante el embarazo, durante la gestación. Y se ha visto, aquí hay un estudio, el primero que salió en el 96, consumo maternal de carne curada y de vitaminas que neutralizan en relación al tumor pediátrico infantil, tumor cerebral pediátrico. El consumo de carnes curadas durante el embarazo, durante la gestación, hace que pasen esas nitrosaminas a la barrera placentaria, al feto, y que produzcan ya mutaciones en las células en desarrollo del cerebro, que es uno de los cánceres más frecuentes en los niños. De manera que la ecuación es muy fácil. Gestación más perrito caliente igual tumor cerebral. Hay bastantes estudios ya que lo confirman. Las mujeres embarazadas que comen una o más salchichas por semana tienen un riesgo 2,3 veces superior de que sus hijos desarrollen tumores cerebrales. Esto ha salido en el 94 en la revista de Cáncer, Causas y Control. Pero también los niños que comen salchichas, no solo si las comió la mamá durante la gestación, también el niño que come las salchichas tiene mucho más riesgo de contraer leucemia. Leucemia y tumor cerebral son los dos cánceres más frecuentes de los niños. Aquí este estudio dice carnes procesadas y riesgo de leucemia infantil en California, Estados Unidos. Se ha visto estudiando a niños hasta los 10 años cómo los que más carnes procesadas curadas comen tienen más riesgo de cáncer de forma lineal y progresiva. Pues los periódicos españoles también lo han recogido. Los perritos calientes, peores que las hamburguesas, ya es decir, ya peor que la hamburguesa y pocas cosas, pues los perritos calientes son peores que las hamburguesas para el cáncer de estómago. Ahí podemos empezar a explicar por qué una escritora inspirada, Elena White, hace más de 100 años, dijo que el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Parece exagerado. A mí me pareció, cuando era estudiante de medicina y leí esto por primera vez, me pareció exagerado. Pero hoy, cuando uno lee la literatura científica y los diarios, está cada vez más claro. El consumo de carne es la principal causa de cáncer. La alimentación es la principal causa y dentro de la alimentación la mayor parte de las sustancias cancerígenas están en la carne. Por eso me gusta esta otra frase que escribió esta educadora de la salud, pionera en la alimentación natural: los cereales, las frutas carnosas, las frutas oleaginosas, es decir, las semillas, y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. No somos resultado del azar, como decíamos al principio. Hay un proyecto, hay un plan. El Creador tiene un diseño y nos ha dado un tipo de comida. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Fuerza, resistencia, vigor intelectual, vigor físico con los alimentos vegetales. Vamos a ver rápidamente qué sustancias hay en los alimentos que protegen contra el cáncer, porque si no fuera así, la especie humana se habría extinguido. Pero afortunadamente, en los alimentos vegetales hay antídotos contra los cancerígenos químicos que se encuentran en los alimentos. Hay antídotos, hay protectores. No están ahí por casualidad. Las plantas no los producen por azar. ¿Qué sabían las plantas? Que los humanos que iban a venir después, según la teoría evolucionista, iban a necesitar esas sustancias protectoras. No lo podían de ninguna manera anticipar. Las plantas producen sustancias protectoras porque un diseñador inteligente las ha puesto ahí. Es el origen de esas sustancias protectoras, no puede ser la casualidad tampoco. Y tenemos por lo menos 6, hay más, pero he seleccionado 6 para vosotros, 6 protectores en los alimentos. Los carotenoides son nombres medio raros, pero seguro que van sonando ya en los medios de comunicación. Polifenoles, compuestos sulfurados, glucosinolatos, fitoestrógenos y la fibra. Los carotenoides
un grupo amplio de miles de sustancias diferentes en los vegetales de color amarillo anaranjado que se convierten en vitamina A, que intervienen en la piel, en el buen estado de la piel, de la retina del ojo, en el buen estado de las células, de la reproducción celular, evitan las mutaciones. Si por casualidad se produce una mutación en nuestro cuerpo, puede ser por una nitrosamina de un embutido, pero puede ser por causa desconocida esa mutación. Los carotenoides bloquean la célula normal. Interesante. Hay unos estudios preciosos de cómo el betacaroteno de la zanahoria, la naranja, la calabaza, el mango, el licopeno del tomate, la luteína del maíz y la zeaxantina de la espinaca son los principales carotenoides, bloquean el desarrollo de las células cancerosas. Fantástico. Antídotos. Tenemos ahí más carotenoides, ese tomate y medio que se nos recomienda a los varones consumir cada día para protegernos contra el cáncer de próstata. Tomate y medio, dicen las estadísticas. Yo digo que por el mismo precio me como dos tomates cada día. El licopeno rojo del tomate, ese colorante rojo natural, es anticancerígeno. Pero ahora se ha visto que no solamente bloquea el desarrollo de las células cancerosas en la próstata, el cáncer más frecuente del varón, también de la mama. Licopeno, protector contra el cáncer de mama. 2 tomates cada día, no es mucho, ¿verdad? O una ración de salsa de tomate, donde se concentra ese rojo. Esos colorantes naturales, a diferencia de los colorantes artificiales, son protectores. Los colorantes químicos son destructores, producen alergias, incluso cáncer algunos. Los colorantes naturales son beneficiosos. No se pueden haber hecho por azar. El mango, la fruta más rica en betacaroteno. Bueno, pues segundo grupo, polifenoles. Hay de muchos colores y están en muchas vegetales, principalmente en las bayas, en las frutas, en las hortalizas, en las hojas. Polifenoles son las sustancias beneficiosas del vino, que las tiene. El vino tiene polifenoles. El aceite de oliva tiene polifenoles. Lástima que el vino tenga también alcohol, que es cancerígeno, y no compensa. No existe mínimo de consumo seguro. Hay otras fuentes mucho más seguras de polifenoles, sin tóxicos, como el alcohol. Y tenemos ahí a todas las bayas. Las bayas son extraordinarios alimentos anticancerígenos, las bayas. Los arándanos, las frambuesas, las grosellas, las fresas, las moras, ricas en polifenoles. Las uvas, sobre todo las negras. El polifenol de las uvas se llama resveratrol, lo habrán oído en la radio, una sustancia que está en la piel de la uva y que protege las células contra el cáncer, contra las radiaciones, incluso contra los virus. Dicen que alarga la vida, es posible. Está en la uva. Claro, algo le queda al vino de la uva, pero originalmente está en la uva. La granada, riquísima en polifenoles. La granada, ahora se está recomendando mucho el jugo de granada como anticancerígeno. Se ha visto en animales de experimentación y se ha comprobado estadísticamente en humanos. Protege contra el cáncer de próstata y de mama, los más frecuentes. En el aceite de oliva, luego hablaremos un poco más, en las nueces, en el chocolate, en el té. Yo le recomiendo el té rooibos. El té rooibos es rico en polifenoles, pero no tiene teína, cafeína adictiva. No produce nerviosismo, no quita el sueño, no excita en dosis altas. El té rooibos, además, es dulce de forma natural, no necesita edulcorante, ni químico, ni azúcar. Y el té rooibos viene de Sudáfrica, ahora se encuentra aquí en todos sitios. Es un té muy recomendable, más que el té con teína, que ya es bueno, pero el rooibos es mejor todavía. En las bayas, miren lo que decía El País hace poco, esto es de este mes. Como dieta anticancerígena, abandonar los alimentos precocinados, azucarados y refinados, así como las grasas trans y saturadas, margarina, carne grasa, aceites refinados. Reducir los lácteos, ¿será por el virus de la leucemia bovina? Las carnes rojas y los embutidos, eso está claro por qué. Las carnes rojas son las que más aminas
heterocíclicas producen y más benzopireno, introducir abundantes vegetales y frutas, dar prioridad a los cereales integrales y a las legumbres y reducir al máximo las frituras y las barbacoas. Pues estamos completamente de acuerdo con el país. En este caso, no lo han escrito los adventistas esto, aunque llevamos diciéndolo hace más de 100 años, pero afortunadamente la ciencia lo ha confirmado. Otro grupo de sustancias protectoras anticancerígenas en los alimentos. Hemos dicho los carotenoides, color amarillo anaranjado. Hemos dicho los polifenoles, color desde el negro de la mora hasta el color claro de la manzana. Y ahora hablamos de los compuestos sulfurados. Huelen mal. El ajo huele mal, ¿verdad? Pero si todos lo comemos, entonces no pasa nada, no nos molesta unos a otros. El ajo es anticancerígeno, por excelencia. También la cebolla, también el puerro. Son sustancias sulfuradas que bloquean los cancerígenos químicos. La causa más importante de cáncer, las sustancias químicas, son neutralizadas por esos aceites malolientes del ajo, la cebolla y el puerro. Así que, por si acaso entra algún químico venenoso en mi cuerpo, voy a comerme hoy mis 2 ajitos, mi media cebollita, que me va a neutralizar. Se ha visto un estudio que me llamó mucho la atención. En China se consume mucha carne de cerdo cocida. La carne de cerdo ya de por sí es de las más tóxicas por los aminoácidos libres que lleva, por sustancias nitrogenadas. Es más tóxica incluso que otras carnes rojas. Pero los chinos cocinan la carne de cerdo con cebolla. Interesante. Y ahí llegaron los investigadores y observaron, vaya, esta gente come mucha carne de cerdo, debe tener mucho cáncer. Pues no, porque la comen con cebolla. Bueno, no tienen el que cabría esperar, la cantidad de casos de cáncer que cabría esperar. Tienen menos gracias a la cebolla que consumen en abundancia. Mejor comer la cebolla sin la carne de cerdo. En la Universidad de Loma Linda, en California, está uno de los centros de investigación contra el cáncer más importantes de Estados Unidos y hemos tenido el privilegio de visitar allí en el Departamento de Microbiología y Genética Molecular, allí en los sótanos del edificio, al doctor Benjamin Lau. Es un hombre de origen chino, no es muy alto, pero es un gigante intelectual. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar el ajo. Ha escrito libros enteros sobre el ajo. Ha hecho miles de experimentos sobre el ajo. Es el hombre ajo, le llaman. Y uno de los experimentos que lo ha publicado en varias revistas y ha sido reproducido y comprobado es producir cánceres en los ratones, veis aquí este tumor, y después darles ajo y ver cómo se reduce el tumor. Claro, el ratón no come ajo de forma espontánea, hay que inyectárselo en las venas, pero les inyectan un extracto de ajo adecuado para ser introducido en la vena. No cualquier ajo podría servir, en el laboratorio lo preparan y el tumor se reduce después de dar el ajo, efecto anticancerígeno del ajo, pero sobre todo es protector, porque al igual que la cebolla, destruye los cancerígenos químicos que puedan haber, las sustancias químicas causantes de cáncer que pueda haber en los alimentos. Bueno, otro grupo, ¿cómo no vamos a hablar del brócoli? Las coles. Otro grupo de anticancerígenos naturales potentes, comprobado en cientos de estudios epidemiológicos, estadísticas, y en decenas de estudios de laboratorio con células de cáncer de mama. El jugo de brócoli bloquea su crecimiento en el laboratorio. En el ser humano las cosas son más complejas, pero en el laboratorio las células de cáncer de mama no se reproducen cuando hay jugo de brócoli, tampoco jugo de col o de berza. Sí, o de rábano, o de rúcula, o de nabo, o de berro. Son todas plantas crucíferas, la familia de las crucíferas. Y aquí los creyentes tenemos una curiosidad. La mayor parte de las plantas, como sabéis, tienen 5 pétalos. Hay algunas con 3, algunas con 2, como las labiadas. La familia de la lavanda y del tomillo tiene 2 pétalos, pero la mayor parte de las plantas tiene 5 pétalos. Observad cuando salgáis al campo. Pero hay unas cuantas familias, entre ellas las crucíferas, solo tienen 4 pétalos.
4 pétalos. Los antiguos no tenían forma de hacer estudios químicos ni de laboratorio y pensaron, el creador ha puesto una señal en cada planta para saber su utilidad. Y en las plantas crucíferas la señal son los 4 pétalos. 4 pétalos, forma de cruz. En la cruz, ¿qué hay? En la cruz hay salvación. Y llegaron a la conclusión de que las crucíferas eran buenas para salvarnos de las enfermedades malignas como el cáncer. No están equivocados. En las plantas crucíferas, así llamadas, todas estas, tienen todas la florecita de 4 pétalos, hay sustancias químicas poderosamente anticancerígenas. Interesante, ¿verdad? Pues no solamente para el cáncer, también son buena fuente de calcio, también son equilibradores del tiroides, estas plantas crucíferas, así que tenemos otro grupo importante de anticancerígenos, los fitoestrógenos. Son hormonas vegetales que tienen un efecto parecido, pero no igual al de las hormonas animales que produce nuestro cuerpo y que en realidad se comportan como frenadores del cáncer. Los estrógenos son promotores del cáncer, porque los estrógenos favorecen el desarrollo de las células, de la mama, del útero, del endometrio. Los estrógenos son celuloproliferativos y cuantas más reproducción de células, más posibilidad de cáncer. Los estrógenos son promotores del cáncer, pero los fitoestrógenos, los estrógenos de las plantas, bloquean ese efecto celuloproliferativo y son protectores del cáncer. Fitoestrógenos hay en todas las semillas, no solamente en la soja. Las de la soja son famosas porque son una de las más conocidas y la soja es de los alimentos más concentrados en fitoestrógenos, pero hay también fitoestrógenos en el lino, se llaman lignanos. Las semillas de lino son también muy protectoras contra el cáncer de mama y de próstata, los más frecuentes hoy en día. Hay también fitoestrógenos en las lentejas, en todas las legumbres, en las nueces, en todas las semillas. Todas las semillas tienen fitoestrógenos que neutralizan el exceso, el efecto excesivo de reproducción celular de los estrógenos animales. Así que ya sea en la leche, ya sea en el tofu, en el miso o en el tempe, que son formas fermentadas de la soja que conservan su cantidad de fitoestrógenos, hay protectores contra el cáncer. Ha habido muchas dudas, es un tema de polémica, si los productos de soja se pueden tomar después de un cáncer de mama. En el último Congreso de Nutrición Vegetariana en la Universidad de Loma Linda, Congreso Internacional, quedó bien claro, se presentaron muchas estadísticas mostrando que el consumo de soja en cantidades normales, habituales, 2-3 raciones diarias, por parte de las mujeres supervivientes de un cáncer de mama, les protege contra la recaída. Es decir, la mujer que tiene un cáncer de mama y toma soja tiene menos riesgo de volver a tener otro cáncer. Eso es lo que está bien comprobado. Y las chicas jóvenes, adolescentes, chicas, que toman productos de soja, cuando lleguen a la edad en la que el cáncer es más frecuente, premenopáusicas, van a estar protegidas. Eso se ha visto ya porque el consumo de soja es relativamente reciente en Occidente y hasta ahora las chicas que empezaron a tomar soja hace 40 años no habían llegado a la edad del cáncer. Ahora ya han llegado y ya hay estadísticas. Y se ha visto que las jovencitas que tomaron leche de soja están más protegidas contra el cáncer que las que tomaron leche de vaca. Así que fitoestrógenos en los alimentos. Bueno, todos estos productos que hemos mencionado son antioxidantes. Una palabra sobre los antioxidantes. Los átomos tienen sus electrones girando alrededor, pero de vez en cuando un átomo pierde un electrón y se queda desequilibrado. Ese se llama un radical libre. Es un átomo agresivo. Le falta un electrón y va robando por ahí a otros y desequilibrando a otros átomos, destruyendo. Ese es uno de los mecanismos por los que se inicia la mutación en el ADN y la cancerificación de una célula, la pérdida de un electrón. Pues bien, los antioxidantes son generosos,
son átomos dadores de electrones y le dan ese electrón que le faltaba al pobre radical libre, le dan su electrón sin descomponerse ellos, sin desequilibrarse ellos. De esa forma, todo el mundo contento. Los antioxidantes son generosos, son dadores de electrones, equilibradores de los átomos, de manera que todas estas sustancias que hemos mencionado son antioxidantes, son dadores de electrones para compensar el equilibrio eléctrico de los átomos. Bueno, la fibra no es antioxidante, es el último producto protector contra el cáncer del que les hablo hoy. La fibra puede ser insoluble o soluble, según que forme grumo o que no se disuelva. La fibra insoluble es el salvado, es el papel higiénico, no se disuelve en el agua, se empapa de agua pero no forma un engrudo, no forma una masa. La fibra soluble es la pectina, el agar-agar, la gelatina vegetal, forma una masa uniforme. La baba que sueltan las semillas de lino, eso es fibra soluble. Todas son anticancerígenas, pero más la soluble. En manzanas, en plátanos y en ciruelas son excelentes fuentes de fibra soluble. La fibra no pasa a la sangre, la fibra se queda en el intestino, sale como entró, bueno, sale más hinchada de agua de lo que entró, con más volumen, es lo que forma el volumen de las heces, y por eso la fibra es necesaria para el buen funcionamiento del intestino. Cuando no hay fibra, las heces son secas, como aceitunas duras. En cambio, cuando hay fibra, las heces son voluminosas y transcurren fácilmente por el tracto intestinal. Además, la fibra retiene sustancias tóxicas, es una esponja, es una escoba para el intestino, y sin fibra no podemos vivir. Pero la fibra solo está en los cereales, en las verduras, en las frutas, en las semillas, en la leche cero fibra, en el huevo cero fibra, en el pescado cero fibra, en la carne cero fibra. Necesitamos comer fibra cada día, 25 a 30 gramos diarios. La dieta occidental es pobre en fibra. Y el doctor Dennis Burkitt, un eminente británico investigador, también observador, estaba de misionero en África, un hombre muy creyente también, fue profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública de Loma Linda, observó en África, siendo misionero en Uganda, que los excrementos de los africanos eran gigantes. Le llamó la atención, mucho más grandes que los excrementos de los europeos. Y se dedicó a pesar, a medir cuánto pesaban los excrementos de los africanos. Vio que como promedio pesaban el triple que los excrementos de un occidental. ¡Qué maravilla! ¿Y qué ocurre cuando el excremento es voluminoso? Pues ocurre que el intestino está limpio, que no hay cáncer de colon, que no hay hemorroides, que no hay divertículos, gracias al consumo de fibra. Por eso el doctor Burkitt, que es el padre de la fibra, inmortalizó esa frase de que caca pequeña, hospital grande. Caca grande, hospital pequeño. Y podríamos decir caca grande, cáncer pequeño. Porque las heces voluminosas, sobre todo si flotan, quiere decir que tienen fibra, quiere decir que han absorbido y barrido y limpiado el intestino. Si son pequeñas y se van al fondo, ojo, porque pueden contener sustancias, pocas sustancias cancerígenas, se han quedado en el intestino, no han salido y acabarán produciendo un cáncer de colon, el segundo más frecuente. Bien, ya terminamos recomendándoles alguna dieta práctica. Las dietas anticancerígenas más conocidas del mundo y más eficaces. La primera, la dieta adventista del séptimo día. Lo hemos de decir sin ningún complejo. La dieta adventista del séptimo día es la que consigue resultados estadísticos mejores en la lucha contra el cáncer. Comprobado en la Universidad de Loma Linda y en diversos estudios realizados en Oxford y en Harvard, y se ve como resumen: los hombres que siguen la dieta adventista del séptimo día tienen un 72% de cáncer respecto a la población general. Esta American Cancer Society es la población que eligió la Sociedad Americana del Cáncer como población estándar, normal, corriente.
Los adventistas el 72% en total, el 60% de reducción, o sea, un 40% de reducción en los hombres y un 24% de reducción en las mujeres. ¿Por qué los hombres se benefician más de la dieta adventista que las mujeres? Una pregunta interesante. ¿Por qué los hombres que siguen una dieta anticancerígena tienen mejores resultados en la reducción del cáncer que las mujeres? Hay varias respuestas, pero lo dejo para vuestra imaginación. ¿Por qué los hombres? No, lo decimos. Bueno, es complicado, pero el hombre se beneficia más de la dieta sana que la mujer. La mujer está adaptada más, tolera mejor las grasas trans, tolera mejor incluso los cancerígenos. La mujer tolera mejor que el hombre. El hombre es más sensible, más delicado para las sustancias químicas y le atacan más. Es una de las explicaciones que se ha dado. Bueno, ¿qué es la dieta adventista del séptimo día? Pues miren, aquí tienen cereales, frutas, verduras, hortalizas, nueces y semillas y opcionalmente leches, huevos y dulces escasamente. Tan sencillo como eso. La dieta mediterránea, también anticancerígena. La dieta mediterránea es la auténtica, ¿eh? Yo creo que la verdadera definición de dieta mediterránea, la base, es la que viene en el Salmo 104 que da David, que dice: el vino que alegra el corazón del hombre, el vino puro, sin alcohol, el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Los tres alimentos sagrados de la Biblia: la uva, el aceite y el trigo. Esa es la auténtica dieta mediterránea, y a partir de ahí pues se le puede añadir verduras, se le pueden añadir pescado. Aquí hay un ejemplo de lo que sería la dieta mediterránea: cereales, aceites, frutas, algo de pescado y algún complemento en muy pequeña cantidad. Pero esta es la auténtica dieta mediterránea. Da pena oír a algunos especialistas en nutrición que incluyen el jamón en la dieta mediterránea. Nada que ver. El jamón no es para nada mediterráneo, ni de la dieta mediterránea. Pero bueno, cuando hablamos del aceite hay que hacer una precisión. El aceite, elemento fundamental de la dieta mediterránea, anticancerígeno por los polifenoles que contiene. El aceite filtrado, este es el que encontráis en el supermercado normalmente, ¿verdad? Claro, transparente. Pues bien, hay un aceite mejor aún que ese, que es el aceite turbio. Se llama en Andalucía enrama. Si os gusta el aceite, ir por los olivareros en Andalucía, las almazaras, y preguntar el aceite enrama. Es aceite sin filtrar. No es clarito como este, el que se vende normalmente, que es más atractivo, es más bonito. Este es turbio, pero es como el zumo de manzana. El verdadero jugo de manzana es turbio, ¿verdad? Pues el verdadero aceite integral, auténtico, más rico aún en polifenoles que el aceite habitual, aunque sea extra virgen, este aceite en rama es el que más polifenoles tiene, el más anticancerígeno. Aceite en rama. Bueno, pues la dieta hindú. La dieta hindú también es anticancerígena, a base de lentejas, de arroz y de cúrcuma. Una planta que está muy de moda, es asiática, pero está muy de moda porque se ha descubierto sus efectos anticancerígenos potentes en animales y en personas. La cúrcuma es un condimento natural, colorante natural, y como todos los colorantes naturales, saludable y anticancerígeno. La dieta hindú, muy poca carne, algo de pescado, es también considerada, seguida por cientos de millones de personas, considerada como anticancerígena. La dieta de Okinawa, una isla que hay cerca de Japón, entre Japón y Taiwán, ahí están los más longevos del mundo. Me gustaría ir ahí a ver a los abuelitos estos centenarios, con su dieta invariable, a base de verduras, algas, arroz, semillas, setas, soja, pescado, ni carne ni leche. La carne y la leche forman parte de los enemigos en la cultura okinawa. Los okinawas tienen 4 enemigos blancos: la leche, el azúcar, la sal, ¿y cuál más? Y la grasa.
los enemigos blancos. Son los más longevos del planeta, la dieta de Okinawa. Miren lo que comen. No es imposible comer eso mismo aquí. Conclusión. Hay en los alimentos sustancias cancerígenas, obra de un corruptor en la naturaleza. Los creyentes lo interpretamos así. Hay en los alimentos sustancias que protegen contra el cáncer, obra de un creador infinitamente sabio y amante. Y si solo se tienen que acordar de algo, acuérdense de esto. Coman cada día como si fuéramos a tener un cáncer, porque podemos tenerlo. Cada día una de nuestras células, una de las muchas que se reproducen, puede volverse loca, puede ser afectada por un agente externo, una sustancia química, no sé bien qué, pero una de esas millones de células que se reproducen cada día en mi cuerpo puede salir mal. La copia puede ser alterada. Cada día puedo tener un cáncer. Yo no me entero 5 años después cuando noto un bulto, pero ya es tarde. La prevención primaria empieza antes de que se produzca el cáncer. Y la prevención primaria se basa principalmente en la alimentación saludable, que es el factor que más incide. Cuando el cáncer crece ya es tarde. Hay que evitarlo antes de que se produzca, en el estadio 0 antes, con esas sustancias químicas protectoras. Bueno, como resumen, ¿qué comer cada día para estar protegido contra el cáncer? Pues una dosis de carotenoides, sea 2 tomates, sea un mango, sea 6 zanahorias, 5 zanahorias pequeñas para un jugo, o 2 zanahorias grandes. Una dosis de carotenoides, necesito cada día, porque necesito vitamina A. Los carotenoides son la provitamina A. Cada día necesito también una dosis de polifenoles, así que un puñadito de bayas, sean uvas negras, mejor que blancas aún, las blancas también son buenas, sean frambuesas, sean fresas, sean grosellas, sean moras. Una dosis de polifenoles cada día, un puñadito, no es tan complicado, ¿verdad? Para estar protegido del cáncer, cada día 2 ajitos o media cebolla o 2 puerros, cada día. No es mucho, ¿verdad? Se puede ir preparando la comida teniendo en cuenta para incluir estas pequeñas cantidades de alimentos. Cada día una ración de crucíferas, sea un tronco de brócoli, sea un platito de coliflor, sea un plato de col, puede ser cruda, puede ser cocida al vapor, sea un nabo, que antes se comía mucho el nabo aquí en Madrid, pero llegó la patata y desplazó el nabo, la patata de América. Está más buena la patata, hay que decirlo, que el nabo. Pero el nabo es anticancerígeno, también, más que la patata incluso. Sea berros, sean rábanos, una ración de crucíferas, no es tanto, ¿verdad? Cada día una ración, por lo menos, de fitoestrógenos, de soja, de lino, de semillas, pues cada día una ración de fibra, sea una manzana, sea un pan integral, sea un puñadito de ciruelas secas o frescas, una ración de fibra, de un suplemento de fibra cada día, natural. Y poco más hay que comer ya, ¿no? Ya casi estamos llenos con esto, ¿qué os parece? Ya casi hemos hecho la comida del día. Pero bueno, si alguno quiere más, el aceite de oliva no puede faltar, turbio si es mejor, en rama. Cada día las 6 nueces que recomendamos, ya estamos llenos con esto, ¿verdad? Cada día el platito de lentejas o de legumbres, o por lo menos 3 veces por semana. Cada día la cúrcuma, bien, o el jengibre, también parecido, primo hermano de la cúrcuma. Cada día las frutitas, las uvas, aquí en la dieta mediterránea no pueden faltar las uvas y ya nos sobra comida. Si nos comemos una granada ya estamos más que de sobra satisfechos y pregunto yo, ¿qué más hace falta comer? Ya nos sobra, ya tenemos de sobra y estamos protegidos por si alguna célula se vuelve loca y empieza el proceso del cáncer sin que yo me entere, pero me anticipo a ese posible error genético.
Recordar el Código Europeo contra el Cáncer, coma fruta fresca, verduras y alimentos integrales tan a menudo como sea posible, lo que estamos diciendo, no es ningún secreto. Punto número 4, no exceda su peso ideal e intente limitar las cantidades de carne y grasa que ingiere. Fundamental para proteger contra el cáncer, limitar o evitar el uso de la carne y de la grasa, sobre todo de la grasa saturada y de la grasa animal. Concluimos con este texto bíblico que nos recuerda el origen del ser humano, en el que dice que toda hierba, toda planta que da simiente y todo árbol en el que hay fruto, ese será nuestro alimento. Como obra de un creador tenemos una alimentación ideal. No cualquier alimento nos conviene, aunque puede dar calorías y vitaminas, no nos conviene para nuestra salud. Nos conviene lo que ha prescrito nuestro creador. Pero la buena noticia, cuando la ciencia falla, cuando la ciencia no alcanza, cuando los recursos de la sanidad no dan más de sí y el cáncer crece, tenemos una promesa para los creyentes que dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva y ya no habrá más cáncer. Dice, ya no habrá más muerte. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más cáncer, no habrá más corruptor, no habrán más células extrañas, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y dice que todos volverán a ser vegetarianos como al principio, porque es la alimentación original y natural del ser humano la que más beneficios les da aquí. En esa tierra nueva y cielo nuevo, todos volverán a ser vegetarianos, hasta el león, que comerá paja como el buey. Y mientras tanto, mientras que estamos aquí, yo les animo a que incluyan todos estos puntos de salud para la alimentación anticancerígena, que además de protegernos contra el cáncer, nos protege de muchas otras enfermedades y nos da el gozo de vivir de acuerdo al plan de nuestro Creador. Muchas gracias por su atención y le paso el micrófono a nuestra coordinadora. Bueno, no sé qué os habrá parecido. Yo me tenía que haber venido con mi bloc de notas y mi bolígrafo, porque la cantidad de cosas que nos ha contado, muchas las conocemos, pero no siempre las tenemos en mente. Entonces vale la pena tener una chuletita de papel, donde cada uno se apunte las cosas que realmente nos llaman la atención, nos interesan y que a veces no recordamos. Yo le quiero dar las gracias a Jorge por esta magnífica exposición, esta magnífica lección de salud y de alimentación. Y tenemos la posibilidad, no sé cuánto tiempo disponemos, pero para hacer algunas preguntas, si alguien tiene algo que quiera preguntar, aprovechando que tenemos aquí al doctor Jorge Pamplona. Una serie, bueno, escrito una serie de libros, y como yo sé que no lo va a hacer, yo quiero invitarles a uno de los libros, el doctor Leire, en fin, algunos más, pero yo les quiero decir que una buena literatura nos ayuda a comprender, sobre todo libros de consulta. Pero de cualquier forma, yo voy a decir algo que no estoy de acuerdo con Jorge, y es que no es la dieta adventista, es la dieta que el Señor puso ya en el Edén y a la que tenemos que volver. Yo sé en el sentido que él la dice en el sentido que de alguna forma, comparado con cualquier movimiento religioso, evangélico, que dice, bueno, no importa, puedes comer lo que quieras. Los que escuchan los programas en Dinamis, de 9 a 11 los lunes, que les quiero invitar, es una sorpresa que te doy, vamos a ver si es posible. Siempre les recuerdo, que tenemos que volver al principio, a los orígenes. Si estamos castigando nuestro organismo, ¿qué es lo que hacemos? Que es nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Hay muchas personas que piden el poder de Dios, del Espíritu Santo, pero no cuidan el cuerpo, hermano. Eso es un grave error. Por esta razón, hermanos, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Jorge, porque de alguna manera yo creo que tenemos que cada día ir avanzando. Y el que tenga esa falta de sabiduría,
pues pídela primeramente a Dios, y después a la naturaleza. Y muchos me preguntan y me dicen, sí, pero bueno, la tierra está contaminada, pero dentro de esa contaminación siempre podemos seleccionar productos que de alguna forma nos puedan ayudar. Pero sí, hermanos, recordar, es importante la alimentación, porque si acortamos la edad del hombre más de lo que ya nos habla el enemigo, no estamos de ninguna manera en armonía con lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Somos responsables de nuestra salud? Sí. Aquellos que me conocéis, sabéis que en algunas iglesias evangélicas no me dicen, no, eso es fanatismo, eso no. Pecando contra nuestro cuerpo, estamos pecando contra el Señor y contra el Espíritu Santo. Es el pecado que dice el Evangelio que no será pecado. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muy bien, pues si alguien quiere hacer algún comentario o dar otro testimonio o alguna pregunta, sí, por favor. Sí. Mi pregunta es, yo creo que es una pregunta que todos podemos hacer. Es cierto que debemos ahondar en el consumo vegetariano, pero ¿hasta qué punto los vegetales, las frutas, con todo el tema de los pesticidas, químicos, etcétera, son apropiados para nuestro organismo y hasta qué punto se mantienen esos nutrientes de esos alimentos de alguna manera intacta? Algo que nos podrías aportar. Pues han perdido poder nutritivo, pero algo hay que comer. Algo hay que comer. Y desde luego prefiero comer lo que sé que tiene sustancias curativas, aunque tenga algún contaminante, desde luego mucho menos contaminantes en los vegetales que en la carne o en la leche, pero pueden tener algunos. Pero a pesar de esos contaminantes, los estudios que se hacen, las personas que comen tomate, que comen mango, que comen ajo, tienen menos cáncer. Está bien comprobado, a pesar de que puedan tener algún contaminante. No es lo ideal, nos gustaría que poder comer alimentos biológicos, ecológicos, todos. No es imposible, se puede, pero es más caro. Pero aun siendo normales, alimentos de uso-consumo, aun teniendo menos concentración de nutrientes que hace siglos, porque la tierra se empobrece, porque se abusa de los cultivos, por la contaminación química, por muchas cosas, aún así, los resultados estadísticos y las pruebas de laboratorio confirman su efecto protector. O sea que no hay otra opción mejor. Es lo mejor que podemos hacer dentro de lo que está a nuestra mano. Pero si podemos cultivar un huerto ecológico, eso sería lo ideal. Pues mira, del azúcar hay mucho que hablar, pero el azúcar en principio no es cancerígeno, no entra dentro de las sustancias productoras de cáncer. El azúcar pues altera el metabolismo y puede desgastar las arterias, el corazón, pero no es cancerígeno. Azúcar tienen todas las frutas. Todas las frutas tienen azúcar, sea sacarosa, sea fructosa, sea glucosa. El azúcar es un producto natural que está en la naturaleza y que lo necesitamos. Por eso nuestra sangre requiere un nivel de azúcar. Ahora, el azúcar añadido es donde tenemos el problema, porque fácilmente nos excedemos en el azúcar añadido. Recomendamos como fuente de azúcar, el bebé disfruta con el azúcar, ¿verdad? Los jóvenes, cuando estamos deprimidos o enfadados, nos gusta un poquito de azúcar para consolarnos. Recomendamos llevar una bolsita, a las personas que les entra el mono del azúcar, una bolsita de dátiles, de pasas sin hueso, que se comen fácilmente,
una bolsita de frutas dulces, naturales, con azúcar natural, que va acompañada de fibra, de antioxidantes, de minerales, de vitaminas, y tomar unas frutas desecadas como fuente de azúcar. Mejor que la miel, mejor que el azúcar moreno. La fruta desecada, la fruta seca, naturalmente dulce. Hay una mano allá al fondo, después Verónica, después aquí. Me cuesta verlas todas, pero bueno, luego levantéis la mano de nuevo. Mire, yo le pediría, por favor, es que marcas comerciales no nos gusta mencionar, por ética, ni a favor ni en contra. Cuando hay una marca comercial podemos hablar de productos en general, productos dietéticos preparados, envasados, pero no de marcas comerciales. Gracias. Pero son un suplemento, pues, yo diría, para casos extremos, pero habitualmente un jugo, que se puede hacer en casa fácilmente con una licuadora, con una batidora, un jugo de frutas frescas, un batido, proporciona más nutrientes que cualquier sobrecito. Yo, desde luego, recomiendo un producto natural antes que un producto envasado. Pero en un caso extremo, una intolerancia, problemas de masticación, pues bueno, puede ser útil, pero el producto natural, mejor. ¿Sí? Nos preguntan por aquí. Adelante. No se detecta, salvo por una biopsia, en el punto donde ha empezado esa célula a reproducirse, cosa que no es fácil encontrarla, porque la biopsia se toma al azar, pero a veces se encuentra lo que llamamos en patología un cáncer in situ o estadio 0. A veces se encuentra esa primera célula, esas primeras células que están ahí, todavía no han atravesado la membrana basal, que es el límite, y están empezando ahí, y ahí las posibilidades de curación son muy altas. Pero uno mismo no lo nota, si no es por biopsia no se puede encontrar. Uno no nota cuando la célula se volvió loca. Por eso hay que comer todos los días como si ya estuviéramos teniendo un cáncer. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Una pregunta inocente y 2 preguntas maliciosas. Sí, pues empiezas por la inocente. Empiezo por la inocente. Bueno, gracias. Sí. La pregunta inocente es si el ajo y la cebolla tienen los mismos efectos, si está frito, crudo o cocido. Si está poco cocida, tiene los mismos efectos. El experimento chino lo confirma. No tiene los mismos efectos antiinfecciosos. Para que el ajo o la cebolla maten los virus y las bacterias deben estar crudos. Pero si están algo cocidos, sin requemar, por supuesto, siguen teniendo efecto anticancerígeno. Vale, un segundo. Vale. Las otras 2 preguntas maliciosas eran lo malo o lo menos malo que puede ser, por ejemplo, tomar el embutido de pavo, por ejemplo. San Pavo. Sí. Y la tercera es que si no es verdad que si nos comemos un filete o un corderito o lo que sea, con un buen chorro de limón, pues no es malo. Bueno, pues son preguntas, no son maliciosas, ¿eh? Me gusta que las hayas hecho porque lo del filete con el chorro de limón, pues es como los chinos de la carne de cerdo con la cebolla. Neutraliza algo. Ahora, ¿cuánto? No lo sé. No sé cuánto. Aquí la pregunta que yo te devuelvo es, ¿te subirías a un avión sabiendo que 1 de cada 10 se cae? Pues seguramente no. Entonces, ¿me comería un filete asado echándole limón sabiendo que quizá va a neutralizar todo o en parte? No lo sé. Depende de mis genes, depende de mi sistema inmunológico. Es un riesgo. Es un riesgo. Pero es cierto que las verduras consumidas junto con la carne neutralizan los posibles cancerígenos que lleve. ¿Hasta qué punto? No lo sé.
no se puede garantizar. El riesgo está. Y la otra, la anterior, era sobre el pavo. Pues el pavo es cierto que es el ave menos grasa, que menos grasa tiene. En la grasa están las toxinas, la mayor parte de los contaminantes, los PCBs, los pesticidas se acumulan en la grasa del animal, el DDT, por supuesto, ya se ha prohibido, pero sigue estando en la grasa y se sigue encontrando en la grasa de la leche de las mujeres que lactan. La grasa es el principal reservorio, concentración de contaminantes. Entonces, al tener menos grasa, la carne de pavo tiene menos contaminantes. Pero la carne de pavo, si se deja como cualquier otra carne sin cocer, se pudre. Para que no se pudra, hay que tratarla con nitritos, con sales, sustancias para que no se fermente, no se descomponga. Y ahí es donde viene la reacción química productora de nitrosaminas. La carne de pavo tiene menos nitrosaminas que otros embutidos, tiene menos grasa, pero no es recomendable para nada. Es posiblemente menos mala que las salchichas, que se han hecho experimentos con las salchichas. Se ha visto que a mayor número de salchichas, más riesgo de leucemia en los niños y de cáncer infantil en las mamás embarazadas, pero no es por eso exenta de riesgos. Yo diría que para merendar un niño hay cosas mucho mejores que darles que la rulada de pavo. Y además, si se acostumbra al niño al sabor de la carne, de mayor va a ser posiblemente carnívoro. Yo no acostumbraría a un niño al sabor de la carne, aunque sea de pavo, aunque sea la menos tóxica. Los niños sin carne se crían mucho mejor. Sí, adelante, hola. A ver, tengo dos preguntas. Sí. Tengo entendido de que las zanahorias, o sea, todas las verduras crudas, por ejemplo, remolachas, zanahorias, si te las comes crudas, tienen mucho menos azúcar que si te las comes hervidas. No, el azúcar es la misma. En todo caso tendría menos hervida porque algo pasa al agua y se disuelve. Vale, no aumenta la glucosa. No aumenta la glucosa, ¿no? No, se toleran bien. La zanahoria hervida no pierde propiedades. Poco cocida, pasada a un hervor, sigue conteniendo betacaroteno, la remolacha también. Cocida, no pierde propiedades. Al vapor o poco cocida, sin problema. El azúcar y el stevia es mucho más sano que el azúcar moreno, porque me han dicho eso de que... Pues el azúcar stevia es una planta, no tiene calorías y tiene las ventajas de un edulcorante no calórico. Es preferible al azúcar añadido. Es preferible. Pues no tiene calorías para las personas que no quieren abusar. Y al azúcar moreno incluso, sí. Sí. Es diferente, no tiene nada que ver. El azúcar moreno es energético, la stevia es una planta que sabe a dulce, pero que no tiene calorías. Pero sin dulce, o sea... Preferible, sí. Ok, vale, ya está, gracias. ¿Hay posibilidad de tener, ya sea en alguna página colgada, esta información que usted acaba de utilizar como base de su exposición o enviarla por algún correo electrónico? No, posiblemente esté publicada en forma de libro dentro de algún tiempo. Ah, bueno. Sí. Gracias. Buenas noches, doctor. Muy agradecida con su maravillosa exposición. Quería decirle si mayormente ha hablado de una alimentación preventiva contra el cáncer. Sí. ¿Y qué tipo de alimentación es recomendable cuando ya el cáncer ha sido pues mira, cuando ya se ha presentado, ¿no? Buena pregunta, caso. porque cada vez hay más personas con cáncer y preguntan, ¿y ahora qué como? Pues están a tiempo todavía de cambiar de alimentación y siguiendo estas sencillas consejos dietéticos de lo que hay que comer cada día, el cáncer posiblemente no va a crecer tanto, no se va a desarrollar tan rápido y se puede llegar a frenar o estabilizar. Depende de cómo reacciona cada persona.
Pero una persona que ya ha sido diagnosticada o que ha sobrevivido a un cáncer hará muy bien en seguir estos principios anticancerígenos. Se va a beneficiar. No es tarde, no es tarde. No como tratamiento único, eso ya es una opción personal, pero sí como complemento de la terapia habitual, sea cirugía o sea otro tipo de tratamientos, como complemento. Sí, adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por este curso que estás dando a la Iglesia y a toda la gente que viene aquí. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero te voy a hacer alguna nada más. El pescado, por ejemplo, ahora dicen que con tanto que se echa al mar malo, que hasta es malo. El pescado no es cancerígeno, a diferencia de las proteínas de la carne, que sí que forman esas sustancias cancerígenas, las del pescado no. El pescado no es cancerígeno. El pescado tiene mucho mercurio, cadmio, metales pesados, otros contaminantes por todo lo que se vierte al mar, que eso también son sustancias cancerígenas, pero no tiene un efecto directo como la carne. Ahora, el pescado, algunos dicen que debido a la contaminación se neutralizan los efectos beneficiosos del pescado. Es decir, que por el mercurio que tiene neutraliza lo bueno. La grasa del pescado es buena, el aceite, pero se compensa con lo malo del mercurio. O sea que el resultado ya no es tan favorable. Ahora, mejor que la carne, sin duda. He llegado tarde y no sé si has dicho algo. Creo que la nuez es muy buena, ¿no? La nuez, sí, la hemos puesto al final como ejemplo de dieta anticancerígena. 6 nueces al día es una cantidad recomendable. ¿Sí? Te voy a hacer ahora otra pregunta. ¿Se sabe si hay cáncer en personas que sean vegetarianas? ¿Se ha dado algún caso? Sí, se sabe. Hay. En la estadística de Loma Linda, los adventistas tienen el 70% de cáncer que la población general. Pero tienen. Tienen cáncer. Por muchas razones. Primero porque hay lo que llamamos pseudo-vegetarianos. Vegetarianos que se autodefinen como vegetarianos, pero que comen a base de helados y patatas fritas. Y el no comer carne por sí solo no es saludable. Además de no comer carne, hay que comer todo esto. Entonces uno puede decir que es vegetariano, pero en realidad está llevando una dieta insana. Se puede ser vegetariana e insana. Entonces, esa es una razón, pero hay otras muchas. Hay contaminación, hay herencia, hay virus, hay otros factores de cáncer. Ahora, sí que le digo una cosa. Los vegetarianos que he conocido que han tenido cáncer y han seguido una alimentación vegetariana se han recuperado mucho mejor, en muchos casos, que los que han seguido una alimentación omnívora. Eso sí que está comprobado. Y el número de recidivas, es decir, de repetición de cáncer, ha sido muy bajo o inexistente en los vegetarianos. Sí, doctor, buenas tardes. Usted nos hablaba acerca de la temperatura que se cuecen los alimentos. Mi pregunta es, ¿qué recomendable o qué saludable es cocinar los alimentos en una olla express? ¿La carne la cocina en olla express? A veces. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, no, o a veces, no sé, por ejemplo, los garbanzos o sí, los judías. garbanzos, para eso perfecto. Es por la presión que hace y el calor que hace. Sí, consigue con Quería menos saber. temperatura producir la cocción. Eso es una ventaja. Cuanto menos temperatura, menos descomposición. Pero para la carne no sé si sirve. Si sirve la olla express, creo que sería una solución para no alcanzar tanta temperatura. Lo ideal es poner un termómetro y no sobrepasar los 150 grados en el horno ni los 70 grados dentro de la carne. O sea, que se puede tranquilamente cocinar los alimentos, por ejemplo, los granos, el garbanzo, judías. Para eso sí. Sí, no hay es ningún ideal problema. la olla express. Ah, vale. Gracias. ¿Sí? No pierde calidades, no. Porque la temperatura de la olla express es más baja. La temperatura dentro. No llega a hervir. Tenemos una última pregunta. Ya. La última pregunta allí, después de ella. Sí, por favor. Buenas tardes, doctor.
y gracias a Dios por la sabiduría que le da para poder impartirla. Me dijeron a mí que el exceso de soja, porque yo tomo todos los días sojas en mi desayuno diario, me podría producir cáncer. A mí me extrajeron 3 pólipos en el intestino, ¿no? Y el doctor me dijo que yo, por genética, estoy propensa a tener cáncer al colon. Entonces, cuando yo hice ese comentario, me dijo, pues suprímete la soja, que te va a hacer daño. Y también tengo otra curiosidad, estoy tratando de ser vegetariana, ¿no? Sí. Y mi duda, en cuanto yo escuché en Alfa que usted iba a venir por aquí, dejé de asistir a venta y me vine para acá. Pero me dijeron que usted había estado en ventas en la mañana. Mire, es una lástima que haya médicos todavía que digan que la soja es cancerígena. Pues es una mala información, sencillamente. No es la primera vez que los médicos nos equivocamos gravemente, porque los médicos recomendábamos el tabaco hace nada más que 50 años. Durante siglos los médicos han estado prescribiendo tabaco para los enfermos respiratorios, para la tuberculosis. Mayor barbaridad que esa, pues seguimos haciendo errores. Los médicos prohibíamos las nueces antes para los enfermos del corazón, hasta que se demostró que la nuez no daña al corazón, al contrario, lo cura. Y se tuvo que demostrar con estadísticas y con pruebas. Todavía queda alguno que no se ha enterado. Y con la soja pasa lo mismo. Es un mito fomentado por la industria láctea, que la soja, por las hormonas vegetales que tiene, que están en todos los vegetales, puede favorecer el cáncer. Es todo lo contrario. El consumo de soja protege siempre contra el cáncer. No tiene ningún efecto negativo para el cáncer. Incluso las mujeres que ya han tenido cáncer de mama, cuando toman soja, están protegidas contra un nuevo cáncer. Eso es lo que dicen los últimos estudios, que ha costado porque la presión de las industrias, como ocurrió con el tabaco, la industria láctea pues ha presionado con sus argumentos a favor de la leche de vaca. La leche de vaca sí que tiene estrógenos cancerígenos, la leche de vaca sí que es cancerígena, la leche de soja nunca. Ya, gracias. Dígame, entre la carne de pollo y el huevo, ¿cuál es mejor suprimirse? ¿Primero el pollo o huevo o es lo mismo? El huevo o la gallina. El huevo o la gallina, eso. Desde el punto de vista de cáncer, la carne de pollo tiene relación con el cáncer, aunque es una carne más suave, pero también se forman sustancias cancerígenas, sobre todo en el pollo asado. El huevo no. Sí. Doctor, un saludo de Bolivia, que acabo de llegar, Bolivia, ya se lo decía esta mañana en la iglesia de ventas. Muy bien. Allá ustedes, vamos, una eminencia. Bueno, yo le quería preguntar acerca del café. Claro, nosotros no somos de café ni nada, los adventistas, y no deberíamos serlo, pero claro, corren rumores y todo aquello en cuanto a que hoy en día se hace café, del café verde, que dicen que es más saludable. Incluso el café es más saludable, el hecho de café cuando dicen café torrefacto, café natural, que es más saludable incluso el café natural tomándolo así, comprando más el café natural o algo así, o más saludable el café natural. A veces, claro, uno cae en esas charlas que nos hacen en la publicidad o algo y nada, yo quería preguntarle eso, por favor. Bueno, el café, como sustancia vegetal que es, tiene propiedades curativas. Lástima que el café tiene cafeína, que es adictiva y que produce efectos sobre el sistema nervioso, es una droga adictiva. Pero hay otras muchas semillas con los mismos efectos beneficiosos del café o más, sin los inconvenientes del café. Los inconvenientes del café, además de la cafeína, que produce la enfermedad del cafeinismo y que quita el sueño, a los niños los pone hiperactivos, en fin, tiene inconvenientes. Además de eso, al requemar el café en la torrefacción se producen sustancias no cancerígenas, pero mutágenas, que favorecen las mutaciones de las células. Entonces, se ha relacionado el consumo de café con el cáncer de vejiga urinaria. Ahora se está promocionando el café, que protege contra el Parkinson, contra las vesículas, Bueno, hay toda una campaña comercial a favor del café, pero podemos decir que están forzadas las estadísticas y que hay muchos otros alimentos y productos vegetales con más beneficios que el café sin sus inconvenientes. No recomendamos el café, como no recomendamos el vino en su día, cuando hubo el boom de que protege el corazón, ahora hasta en Francia dicen que favorece el cáncer.
Entonces no recomendamos el café como producto saludable. Reiteramos las Muchas gracias, Jorge. Sabemos que lleva desde la mañana hablando y le agradecemos doblemente por ello. Agradecemos también vuestra presencia. Son las 8 menos cuarto y habéis tenido la paciencia de permanecer aquí por lo interesante de la charla. Quería comentaros que después de escuchar esta conferencia, a lo mejor se nos plantea la duda, bueno, ¿y ahora qué como? ¿O cómo cocino lo que como? Entonces, pensando en esto y porque queremos todos tener mejor salud, hemos pensado hacer un menú tipo, un menú modelo para las Navidades. Entonces, todo aquel que esté interesado, apuntarlo ya en la agenda. El primer domingo de diciembre. ¿Hora? ¿Sabemos la hora? Me dicen que aproximadamente sobre las 11 de la mañana, pero lo confirmaríamos. Previa inscripción. Necesitamos que todas las personas que quieran asistir se inscriban, porque no es lo mismo preparar el menú, porque se va a preparar y lo vamos a comer. No es lo mismo hacerlo para 10 personas que hacerlo para 100. Entonces necesitamos que todas aquellas personas que estén interesadas en este menú de Navidad, menú sano, menú saludable, se apunten para saber con cuántas personas tenemos que contar. Primer domingo de diciembre. Todo aquel que esté interesado, recordarlo. Podéis hablar con Rosa Blanca, con Tiani o conmigo. Estaremos encantadas de tomar vuestros nombres. ¿Algo más? Sí, gracias. Sí, cuando bajéis por las escaleras, quien tenga que ir al servicio y quien no también, al lado de la puerta, entre la puerta de las escaleras y el servicio, hay un tablón donde ya se han colgado algunos consejos, algunas informaciones sobre alimentación sana. Cada semana vamos a intentar renovarlo, se van a intentar colgar recetas y consejos y tendremos diferentes apartados para que podáis leerlos, podáis informaros. Y lo mismo, si tenéis dudas o tenéis preguntas, pues podéis recurrir a nosotras, que con gusto los podremos resolver. Y si no lo sabemos, pues buscamos quien pueda resolverlo. Os agradezco de nuevo vuestra asistencia. Recordad, primer domingo de diciembre, si queréis preparar un buen menú para las fiestas de Navidad. Y vamos a despedirnos y nos ponemos en pie con una oración. Muchas gracias, Padre, te damos porque podemos estar aquí escuchando consejos de salud. Gracias porque tenemos vida, tenemos salud que tú nos das y queremos conservarla, Señor. Queremos tenerla en el mejor estado. Por eso te agradecemos que Jorge en este día nos haya dado estos consejos que tenemos que poner en práctica y queremos aprender más sobre ellos para poder contárselo a otros que no lo conocen. Nos acordamos también de las personas que están sufriendo enfermedades, Señor. Sabemos que tú estás pendiente de todos ellos y queremos que sientan la paz y la tranquilidad de estar contigo. Ayúdales a recuperarse según tu voluntad y sobre todo, Señor, ven pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.